El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:59. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Buenos días al doctor Hernán Reyes, articulista, catedrático universitario, analista político. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Analicemos el momento político que vive el país. Atémoslo, por favor, Hernán, a las medidas económicas anunciadas el día de ayer, la emergencia sanitaria que vive el Ecuador, esta relación tempestuosa que tiene el gobierno con la Asamblea Nacional, la aparente crisis interna que hay en la función ejecutiva respecto de un supuesto divorcio entre los dos primeros magistrados de la República. ¿Cómo analizamos todo este escenario, Hernán? Sé que es un champús, pero tratemos de analizarlo. Habría que empezar diciendo que desde el punto de vista político, creo que el país vive un desastre, y un desastre que va mucho más allá simplemente de el manejo o la gestión que ha tenido de la pandemia sanitaria. Me parece que desde el retorno a la democracia y ante circunstancias ciertamente difíciles, el gobierno ha demostrado una marcada incapacidad para poder gestionar la política. Simple y llanamente lo que ha hecho es recurrir a dar palos de ciego en todos los campos en los cuales se ha desenvuelto. Pensemos, por ejemplo, que es un gobierno que está en caída, que estaba ya antes de la epidemia del coronavirus, estaba en caída y de salida. Es un gobierno que estaba prácticamente entrando ya a su cuarto año, un gobierno que políticamente estaba o está muy deslegitimado. Los niveles de credibilidad y aceptación de la gestión de Moreno llegaron a niveles históricos mínimos, y estaba de cara ya prácticamente a las elecciones que se venían en el próximo año. Viene el tema del coronavirus y el gobierno muestra una vez más la ineptitud para poder manejar esta crisis sanitaria enorme. Creo que esto lo estamos viviendo hasta ahora. Declaraciones últimas, por ejemplo, en un programa, en una entrevista en televisión del ministro de Salud, han demostrado que las cifras que maneja el gobierno son cifras, yo diría, para mi punto de vista, no confiables. Habla de una encuesta epidemiológica hecha en Quito, por ejemplo, para hablar de que hay un X porcentaje de personas que ya estarían en potencial contagiadas de coronavirus. Y esto implica no solamente que el gobierno no sabe manejar la crisis en términos hospitalarios, solamente fijémonos cómo ha sido incapaz de contener los abundantes casos de corrupción que todos los días, por un lado, están intentando desviar la atención de la gente sobre lo de fondo, que es justamente el anuncio que hizo el presidente el día de ayer, junto con las leyes aprobadas en la Asamblea, y por otro lado revelan la incapacidad del gobierno para cumplir con al menos una de sus promesas que había hecho, que era extirpar de fondo la corrupción pasada, la presente y la futura. Esas fueron las palabras textuales del presidente Moreno, y se ha visto que ni siquiera ha sido capaz de eso. Sumemos efectivamente el batatazo, yo diría el asalto que el gobierno ha hecho a través del anuncio del día de ayer, en términos políticos, a lo que significa la institucionalidad del Estado, porque en el fondo lo que está haciendo es atacando al sector público del Estado nuevamente, está volviendo a ratificar su adhesión y yo diría su alianza irrestricta con el sector privado. Al sector privado prácticamente no le toca, y somos los ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos, especialmente aquellos que tenían empleo, por ejemplo, en el sector público, aquellos que laboraban en sectores como la educación, etcétera, que van a tener que poner de su esfuerzo, de su trabajo cotidiano, y en desmedro del bienestar de sus familias, para que el gobierno de alguna manera justifique ante el país que está obteniendo recursos para pagar, para enfrentar la pandemia. No nos olvidemos que, según un reportaje, según cifras de la BBC de Londres, el Ecuador hasta la fecha ha sido el país que, solamente por sobre Costa Rica y Nicaragua, menos ha gastado en porcentaje del Producto Interno Bruto para invertir en el servicio sanitario. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde ha estado el dinero que el Ecuador sí tenía anteriormente? Y claro, las respuestas ya se vienen solas. El gobierno pagó
en el momento menos oportuno y de la manera más antiética un tramo de la deuda externa que inclusive en el anuncio del día de ayer está intentando, sin éxito evidentemente, justificar en aras de que va a venir a futuro, como ya oí que usted mencionaba, Fabricio, una cantidad X de recursos de organismos internacionales. Eso dice el gobierno, ¿no? Eso ha dicho el gobierno. El gobierno ha dicho que van a llegar 1.400 millones de dólares. Eso es lo que ha dicho. Eso ha dicho el gobierno. Es creíble aquello, porque ya hemos visto que el gobierno ha hecho anuncios de distinto tipo sobre grandes programas sociales que van desde el famoso o proyectos que van desde el famoso Tren Playero, no nos olvidemos, pasando por una serie de otras promesas. Pero ya no creo que sea posible el Tren Playero si ayer anunciaron la eliminación de los ferrocarriles del Ecuador, ¿no? Exactamente, y ese es el punto clave del anuncio del día de ayer. No solamente se trata de defender a ultranza empresas públicas que de hecho han sido tan mal gestionadas que el gobierno mismo de Moreno ya las puso al borde de la quiebra, sino se trata de pensar en el lado humano. El anuncio que hizo ayer el presidente Moreno en el tono, en la forma y en los contenidos, es un anuncio donde se ve claramente que él privilegia la presión de los grandes empresarios del Ecuador, porque en el fondo es un programa económico que obedece a esas presiones, al igual que los contenidos de la mal llamada ley de apoyo comunitario que fue aprobada en la Asamblea y la ley de reordenamiento de las finanzas públicas que se va a aplicar durante el próximo año y el subsiguiente. No son sino resultado de esta venta, diría yo, del sector público a los intereses y a las apetencias del sector privado. Correcto. Ahora, Hernán Reyes, en 4 días, Lenín Moreno cerrará su tercer año de mandato e iniciará el cuarto y último año de su gestión como presidente de la República. ¿Cómo llega Lenín Moreno al inicio del último año de su mandato? Bueno, absolutamente debilitado, con niveles de credibilidad pública bajísimos, yo diría entre 1 y 10%, es decir, apenas 1 o quizá un poquito más de cada 10 ecuatorianos creen en la palabra de Moreno, apoyan la gestión de Moreno, y sin embargo de eso el gobierno, con una actitud que yo diría raya en el cinismo, plantea a estas alturas del partido y frente a la crisis que no ha sabido manejar, plantea figuras retóricas como la de la unidad nacional, y todos lucharemos y venceremos al coronavirus, etcétera, etcétera, sabiendo que el impacto que tienen esas palabras es prácticamente mínimo. El gobierno ha hecho más que méritos para que la gente no crea en su palabra, para que la gente no apruebe la gestión. Los propios rumores, que ya no resultan rumores, que resultan informaciones falsas un tiempo, que resultan, informaciones que circulan a través de determinados medios digitales que tienen acceso privilegiado a lo que son los entretelones de Palacio, muestran, por ejemplo, que al interior del gobierno existen serísimas tensiones, y esto se ha mostrado a propósito de los cambios que se hicieron a nivel de funcionarios del gabinete y de altos funcionarios del sector público en los últimos meses, una fricción creciente entre lo que es la tarea y la figura del vicepresidente y la figura del presidente, estando de por medio aquel sector de ruptura de los 25, que ha fungido, digamos, de asesores principales en este desastre de gobierno, en este desgobierno de Moreno. ¿Usted está convencido de que esa ruptura es real? Yo había puesto un tuit algún rato y hablaba de que simplemente es pelea de compadres, que es un gran tongo, y que efectivamente no habría que darle demasiado crédito, tal como fue expuesta ante la opinión pública. Yo creo que efectivamente se trata de una pelea con piola, se trata de un distanciamiento que tiene de cara, que tiene como propósito, primero, la limpieza de cara de uno de los dos actores de esa supuesta disputa, en este caso el vicepresidente Otto Sonetz-Holzner, de cara a las elecciones del 2021. Yo creo que está más que claro que junto con sus apariciones y excesiva visibilización pública, haciendo recorridos por los hospitales, etcétera, durante la campaña del gobierno para enfrentar el coronavirus, lo que estaba él es proyectándose hacia adelante. Pero por otro lado, creo que esta proyección del vicepresidente Sonetz-Holzner fue excesiva y en un momento determinado empezó a generar celos en los sectores cercanos al presidente Moreno. El presidente Moreno, bastante desacreditado, con muy poca capacidad de comunicar sus decisiones, acusado permanentemente de no estar ahí, es decir, de no estar gobernando efectivamente el país, se ve sobrepasado por esta figura
y lo que hace es efectivamente efectuar cambios en el gabinete. Uno de los cambios fundamentales es la salida, por ejemplo, del secretario nacional de SECOM, de la Secretaría Nacional de Comunicación, así como otros funcionarios muy cercanos al vicepresidente. El vicepresidente baja su perfil a nivel de la opinión pública y de alguna manera se empieza a cuidar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en el anuncio de ayer no aparece el vicepresidente para nada. El presidente Moreno intenta decir que él es el que tiene las riendas del Estado y por lo tanto ha tenido que tomar estas decisiones. Desde ese punto de vista, yo lo que creo es que se ve con claridad la ruptura interna de las fuerzas de derecha que están en el poder en este país. Por un lado está el vicepresidente Sonnes-Holzner, muy cercano, inclusive según dicen algunos, al Partido Social Cristiano, que estaría apostando por su candidatura para el 2021. Y por otro lado está quizá la posibilidad de que haya un candidato más bien de consenso entre el gobierno de Moreno, entre el morenismo, entre Ruptura 25 y entre el movimiento Creo. Tanto así que el aliado fundamental del morenismo para la aprobación de las dos leyes de fines de la semana anterior y el día sábado es precisamente el partido Creo. Han sido los principales voceros del propio Guillermo Lasso, apoyando permanentemente la gestión del gobierno. En cambio, el Partido Social Cristiano votó en contra, no nos olvidemos, de las dos leyes, porque efectivamente pretende desmarcarse, como se dice vulgarmente, bajarse de la camioneta, para el 2021 tener alguna posibilidad de presentarse a las elecciones con posibilidades de triunfo. Entonces, un gobierno que efectivamente muestra estas fisuras internas, un gobierno que se somete servilmente a los intereses de los grandes poderes económicos, de la gran empresa, un gobierno que por debajo de la mesa negocia con un partido que inclusive vota contra él a nivel de la Asamblea Legislativa, es un gobierno absolutamente debilitado, un gobierno políticamente, yo diría, en bajada, en un tobogán que ya no puede detener. Y justamente aprovecha de eso, aprovechado el pretexto de la pandemia sanitaria para tomar decisiones que ya venía cocinando el gobierno de Moreno desde muchos meses atrás. Hernán, no nos olvidemos que sí. Hernán, le voy a hacer una pregunta que se la hice la semana anterior a Guillermo Lasso, con quien conversé en este espacio. Se la hice también a Carol Murillo, articulista. Se la quiero preguntar a usted, porque hay sectores que en estas semanas casi que han colocado en el tapete de la discusión el hecho de que el presidente Moreno debería dar un paso al costado, debería renunciar, debería terminar el gobierno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Esto, digamos, ha sido materia de muchos comentarios. Quienes defienden esa tesis dicen, no, eso no es una ruptura del orden democrático porque lo que se aplicaría es una sucesión constitucional. Yo le quiero preguntar a Hernán Reyes si concibe esta posibilidad en el inicio del último año de mandato del actual gobierno. ¿Usted cree que eso es factible? ¿Debería ocurrir eso o no? Yo creo que Moreno debería terminar su mandato. Y debería terminar su mandato porque tiene que dar la cara al país y tiene que dar la cara a la justicia posteriormente por las acciones y las políticas que ha puesto en práctica. Y a mí me parece que es curioso que quizá y salga de las propias fuentes internas los globos de ensayo de que el presidente estaría dispuesto a retirarse, a dar un paso al costado y que sería sucedido por el vicepresidente. Yo creo que esto proviene de sectores interesados del propio gobierno para efectivamente hacer que caiga un manto de olvido sobre el último año de gestión nefasta del gobierno de Moreno. A mí me parece que él debería seguir al mando, y no nos olvidemos que el mes de octubre, o posteriormente al mes de octubre, cuando hubo sectores que plantearon efectivamente la salida de Moreno, esos sectores políticos, normalmente vinculados con el correísmo, sean o no sean correístas, fueron inclusive acusados penalmente de desestabilización y del delito de rebelión. ¿Por qué ahora inclusive personas cercanas al gobierno, porque políticos de distintos partidos, etcétera, etcétera, están diciendo que podría tranquilamente darse la sucesión del poder y nadie dice absolutamente nada? Entonces me llama mucho y poderosamente la atención. Yo particularmente creo que el gobierno debe seguir hasta el final, el gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno debe responsabilizarse de todas y cada una de las medidas y políticas que ha tomado, especialmente esta última, que implica una convergencia entre las dos leyes aprobadas en Asamblea y el
programa, llamémoslo así, económico antisocial, porque en el fondo es un programa antisocial. Ni siquiera en las formas el presidente Moreno se cuidó de decir que primero está la vida antes que el capital o antes que la reactivación económica. Si uno analiza, y eso lo estoy haciendo, el discurso que el presidente dio ayer a las 7 de la mañana, cuando la gente todavía, mucha gente estaba recién despertándose, y que filtró, diría yo, de manera intencional y muy inteligentemente, entre comillas, a altas horas de la noche anterior. Yo creo que ese discurso lo que plantea a todas luces es efectivamente considerar que el problema social que se le vino al Ecuador con la pandemia y que se le viene en el futuro inmediato y que efectivamente va a golpear la economía familiar fundamentalmente, va a golpear la vida, va a golpear el ejercicio de los derechos de los millones de ecuatorianos, no le interesa al gobierno. Al gobierno le interesa cumplir con su programa, con el programa establecido con el Fondo Monetario Internacional, paso a paso y en todas sus cláusulas. Al gobierno nacional le interesan las cifras macroeconómicas, todo lo trata en términos, por ejemplo, de masa salarial, y con eso pretende ocultar el despido de miles y miles de funcionarios del sector público, con eso pretende ocultar la merma de salario, es decir, una metida a la mano en el bolsillo de la economía familiar de cientos de miles de familias ecuatorianas. Y desde ese punto de vista yo creo que el gobierno de Moreno es un gobierno que lo último que tiene en su cabeza es la idea de justicia social. Con esto ha demostrado efectivamente su verdadera cara. Con esto el gobierno de Moreno ha demostrado que lo único que le interesa es cumplir sus compromisos internacionales de pago de deuda externa, y con eso ha demostrado su incapacidad para poder manejar internamente, con sentido humano por último, la crisis, que no es solamente una crisis sanitaria, sino es una crisis social, a raíz del desempleo, a raíz de la merma en la calidad de vida y a raíz de lo que significa un futuro oscuro para el Ecuador, porque en el fondo lo que está haciendo con estas medidas es provocando una contracción económica. El momento en que él mete la mano en el bolsillo de la gente que de clase media, por ejemplo, de sectores medios y de sectores medio bajos, lo que está haciendo es desincentivando la posibilidad de que ellos consuman, cuando se reactive la economía, los productos que se van a empezar nuevamente a producir. Esto va a generar un proceso de contracción económica, por lo que he escuchado a economistas y expertos en este tema, que podría estar, y como ya se empieza a ver, acompañado no solamente de tasas enormes de desempleo. Yo quisiera, por ejemplo, plantear la exigencia al gobierno de que publique las cifras de desempleo de este año. El gobierno, de manera bastante cínica, ha dicho que no va a publicar las cifras, y son cifras que seguramente duplicarán las cifras del año anterior. En las cifras del año anterior existía ya un porcentaje de desempleo de 4.4% aproximadamente. Con las medidas tomadas por el gobierno durante todos los meses anteriores y con la última medida, seguramente la cifra de desempleo en el país se duplicará. Y a esto sumémosle que va a empezar a darse, por el tema de los combustibles y de otros factores, un nivel, como ya se ve, mayor de inflación. Sumemos inflación, sumemos desempleo y sumemos contracción económica, porque eso es lo que se espera para los próximos meses y quizá el próximo año, y tendremos una economía devastada, donde supuestamente la reactivación económica y supuestamente el apoyo humanitario a los sectores más necesitados efectivamente quedarán simplemente en etiquetas o membretes básicos. Correcto. Hernán, gracias por el tiempo y por estos minutos, por este análisis que ha compartido con nosotros. Ya lo convocaré oportunamente porque se me queda un tema en el tintero, ya no me queda tiempo, pero lo voy a comprometer porque además quiero ver qué va a pasar con los medios públicos, y será muy importante conversar con usted porque usted fue uno de los artífices de este esquema de medios públicos que lamentablemente no cuajó. Así que gracias, Hernán, por el tiempo. Que tenga usted un buen día. Gracias, Fabricio, y no nos olvidemos que hay otro tema, ¿no? El tema del llamado a concurso de frecuencia. Sí, hay que hablar de eso. En el momento más inoportuno y en la oscuridad más absoluta. Hay que hablar de conversar eso la próxima vez. Claro que sí, Fabricio. gracias. Hernán Reyes, articulista, académico, analista, conversando aquí en A Primera Hora con esta visión crítica sobre lo que está ocurriendo. La última parte que dijo Hernán, miren ustedes, coincidió con lo que nosotros estábamos señalando en nuestro comentario de la jornada del día de hoy sobre esta reducción que va a provocar dificultades en el ideal de dinamizar la economía porque la gente no va a tener recursos para poder mantener sus condiciones de vida, su estilo de vida. Me escribió un oyente, Paul Dávalos, acabo de leer su mensaje en el Twitter, me dice: somos una pareja de servidores públicos, la suma de la rebaja de los dos implica el salario de nuestra trabajadora del servicio doméstico, o sea, la señora que trabaja con ellos en la casa. Hay que pensar en eso, es lo que yo planteaba hace minutos.
el tema del arriendo, el tema del trabajo doméstico, las jefas de hogar que tienen que dejar a sus hijos en las guarderías o tal vez contratar a una persona que se quede en la casa con los chicos. Todo eso hay que también pensarlo y no solamente quedarse en lo macro, también analizar lo micro. 7:18 en la primera hora.